Entonces, hoy desarrollamos los últimos pares craneales que nos tocan. Sería el 9, el 10, el 11 y el 12, ¿no? Glosofaringio, vago o neumogástrico, el nervio accesorio y el nervio hipogloso. Entonces, lo que tienen en común estos cuatro pares craneales es que todos nacen del bulbo raquídeo, ¿no? Ahora, empezamos con lo que es el nervio espinal o accesorio. Eh, Entonces, el nervio espinal accesorio o accesorio espinal, vamos a ver que está constituido por dos raíces, ¿no? Una raíz espinal, veamos, nace de la médula espinal, y una raíz craneal, ¿no? Es la que nace del bulbo raquídeo. Entonces, tiene una raíz espinal, también lo podemos decir externa, y una raíz medial o craneal. Entonces, primero tenemos que ver su origen aparente, perdón, su origen real, ¿no? Entonces, como tiene dos raíces, vamos a ver origen real de la raíz espinal primeramente, que se encuentra en la región anterolateral del asta anterior, ¿no? En la región anterolateral del asta anterior de la médula espinal, ¿ya? En la lámina 9 de Rex. Esto está ubicado en los primeros segmentos cervicales, específicamente hasta la C5, ¿ya? Hasta ahí está ubicado este núcleo que va a ser el origen real de la porción espinal del nervio onceavo par craneal, ¿ya? Ahora, esta raíz también tiene lo que son fibras sensitivas y fibras vegetativas. Este núcleo que hemos visto son las fibras motoras, ¿no? Ahora, sus fibras sensitivas van a estar originadas en los ganglios espinales, ya ganglios espinales situado en en la raíz posterior, ¿no? De los nervios vertebrales. Luego también va a tener fibras vegetativas que nacen de la columna intermedio lateral de la médula, ¿ya? Entonces, esta raíz espinal tiene tanto fibras motoras, vegetativas y sensitivas. Ahora, en caso de su raíz vulvar, raíz craneal o raíz interna o medial, su origen real, ya su origen real va a estar ubicado en lo que es el núcleo ambiguo, ya recordemos el núcleo ambiguo es un núcleo motor que está ubicado en en la médula oblonga. Y vamos a dividir en tres segmentos al núcleo ambiguo y vamos a ver que de la parte superior nace el glosofaringio, de la parte media nace el nervio vago y en la parte inferior nace lo que es el nervio accesorio espinal, ¿no? Entonces su origen real de la raíz craneal está en el segmento inferior o parte más inferior del núcleo ambiguo, ¿ya? Inferior a las fibras del nervio vago, como vemos aquí, ¿no? Esos son orígenes reales. Ahora, su origen aparente. Igualmente tiene dos distintos orígenes aparentes, ¿ya? Una raíz espinal está en el cordón lateral de la médula. Este es su origen real. Entonces, cordón lateral. Exactamente, es por ese sitio por donde sale la raíz espinal. Ahora, la raíz vulvar está en el surco posterolateral del bulbo, ¿ya? Surco posterolateral del bulbo. Y bueno, acá vemos que posteriormente, esta es la raíz espinal, y acá tenemos la raíz vulvar y juntos por donde ingresan por el agujero magno, ¿ya? Y luego salen al exterior por el agujero rasgado posterior o agujero yugular, ¿no? Aquí tenemos una imagen más clara de lo que es el trayecto de la rama espinal. Y vamos a ver acá que específicamente desde la C5 o C6 también se menciona, asciende, ¿no? Entre las dos raíces de los nervios raquídeos. Tenemos la raíz anterior y la raíz posterior. Justo en el medio de ambos es por donde asciende la raíz espinal, ¿no? La raíz espinal. Y vemos aquí la raíz vulvar, igualmente naciendo y la raíz espinal ingresa al cráneo por el agujero magno y después se une con la raíz
pulvar y juntos salen del cráneo por lo que es el agujero yugular, acompañado junto al nervio vago y también al glosofaringeo, ¿no? Entonces, estos serían sus orígenes. Ahora, vamos a ver sus ramas colaterales. Entonces, el nervio eh, accesorio espinal va a tener dos ramos terminales, ¿ya? Dos ramos terminales. Tiene un ramo medial o accesorio o craneal también se denomina, ¿ya? Entonces, este ramo medial o accesorio se une al nervio vago. Aquí vemos en este sitio, miren, se une al nervio vago exactamente en el extremo superior del ganglio inferior del nervio vago, ¿ya? Entonces, por medio del nervio vago va a inervar los músculos de las siguientes estructuras: músculo del velo del paladar, músculo de la faringe, músculo de la laringe, ¿ya? Pero es todo por medio del nervio vago, ¿ya? Claro que el nervio accesorio es el que proporciona las fibras, pero el que lo continúa las fibras es el nervio vago. Entonces, esa es la función del ramo medial o accesorio. Ahora, el ramo externo o espinal, ¿ya? Entonces, este ramo, miren, asciende desde la C6 o C5 entre las dos raíces de los nervios espinales y finalmente se une al ramo vulvar y desciende y va directamente a dos músculos: al músculo esternocleidomastoideo, ya el músculo del cuello, ¿no? Y el músculo trapecio. Es a los únicos dos músculos que va a inervar este nervio, o el ramo espinal, ¿ya? Ramo espinal, o para no confundirnos, ramo externo del onceavo par. Entonces, inerva el esternocleidomastoideo y también al músculo trapecio. Ahora, vamos a ver sus funciones de este nervio. Entonces, inerva a dos músculos muy importantes que participan en los movimientos del cuello, ¿no? Rotación de la cabeza, que es por parte del músculo esternocleidomastoideo, por lo cual se lo denomina el nervio cefalogiro, ¿ya? Nervio cefalogiro, ¿no? Céfalo de cráneo y giro de girar. Es el nervio que hace rotar la cabeza, ¿no? Hacia un lado al otro lado. También es extensor de la cabeza, ¿ya? Extensor de la cabeza, tanto por el músculo esternocleidomastoideo como también por el músculo trapecio. Y también ambos músculos participan en lo que es la inspiración forzada, ¿no? El esternocleidomastoideo elevando lo que es la clavícula y también el trapecio elevando lo que son la región de los hombros, ¿ya? Por eso participan en la inspiración forzada. Ahora, el nervio de accesorio espinal, por su ramo medial, inerva los músculos de la laringe, dijimos, ¿no? Entonces participa en el estrechamiento de la glotis, estrechamiento de la glotis. Y también, como inerva la laringe, participa en la fonación, ya en el habla. Entonces, esto con relación a nervio accesorio espinal o onceavo par. Ahora, el nervio hipogloso. El nervio hipogloso es un nervio exclusivamente motor que está destinado a los músculos de la lengua, ¿no? Por eso es hipogloso. Ahora, su origen real del nervio hipogloso, entonces vamos a ver que nace del núcleo motor ubicado en el ala blanca interna, ¿ya? Esto está en el piso del cuarto ventrículo, ya en la fosa romboidea, ¿no? Que se denomina trígono del nervio hipogloso, trígono del nervio hipogloso. Ese es un origen. Y otro origen es anterolateral del conducto central, ¿ya? Del conducto central. Entonces, estos son sus orígenes reales del nervio hipogloso, ¿no? Núcleo motor ubicado a la altura del ala blanca interna, en el trígono del nervio hipogloso y también anterolateral del conducto central. Ahora, su origen aparente es el surco anterolateral del bulbo. Vamos a ver acá en esta región, todo esto es el bulbo raquídeo, ¿no? Esto es el puente y superior a esto ya está el mesencéfalo. Entonces tenemos acá, esto es el bulbo, esta es la cisura media, estas son las
pirámides, ¿no? Las pirámides están anteriormente. Y acá tenemos a los lados las olivas, ¿no? Recordemos esto. Ahora, anterior a la oliva hay un surco, que es el surco preolivar o surco anterolateral. Posterior a la oliva tenemos el surco retroolivar o surco posterolateral, ¿ya? Entonces acá en su origen aparente del 12º par craneal es el surco anterolateral o surco preolivar, ya es el único que nace por el surco anterolateral. Hemos visto que tanto el par craneal 9, 10 y 11 nacen por el surco retroolivar, ¿ya? O surco posterolateral, así en todo caso. Entonces, ese es el origen aparente. Ahora, entre las relaciones de este nervio en todo su trayecto hasta alcanzar lo que es la base de la lengua, vamos a ver el límite, el triángulo de Béclard, por aquí, y también aquí el triángulo de Pirogov, ¿no? Entonces tenemos el triángulo de Béclard, sus límites, el músculo hiogloso, el hueso hioides, el vientre posterior de digástrico, acá como contenido, el nervio hipogloso, ¿no? Otro se relaciona también con el triángulo de Pirogov, donde está como límite el músculo miloioideo, nervio hipogloso, tendón intermedio, como contenido la arteria lingual, ¿no? Acá tenemos el nervio hipogloso con todo su trayecto. Miren, son relaciones, ¿no? En su trayecto. Ahora, vamos a ver sus ramas colaterales del nervio hipogloso. Entonces, el nervio hipogloso ya va a tener ramas colaterales y ramas terminales. Entre sus ramas colaterales, primeramente está el ramo meningio. El ramo meningio, acá ubicado en esta región, ramo meningio, ¿ya? O ramo recurrente, ¿no? Que vuelve a ingresar al cráneo. Entonces, el nervio hipogloso es distinto su salida del cráneo que de los otros tres pares craneales, porque este tiene su propio conducto, ¿no? Que es el nervio, el conducto del nervio, ¿ya? Los demás pares craneales salen por el conducto yugular o agujero yugular, ¿no? Entonces, a su salida por el conducto del nervio hipogloso nace el ramo meningio, ¿no? Que se va destinado para la dura madre, ¿ya? Para la dura madre vecina, ¿ya? Ahora, otros ramos también da ramos vasculares. Con ramos vasculares nos referimos ramos a las carótidas. Aquí vamos a la carótida interna, también a la carótida externa y también a la vena yugular interna. Ya da ramos vasculares, ya para estas tres arterias, carótida interna, externa y la vena yugular interna. Ahora, también tiene ramo descendente. Veamos acá, este es el ramo descendente, este es el ramo descendente, ¿ya? Entonces, ¿qué hace el ramo descendente? Pues desciende, ¿no? Y se van a astomosar con ramos del segundo y tercer nervios cervicales, ya ramos cervicales. Y miren, forman con esto el asa cervical. Esto es el asa cervical o asa del nervio hipogloso. ¿Cómo está formado? Por el ramo descendente del nervio hipogloso y más ramas de los más ramas cervicales del segundo y tercer nervios cervicales. ¿Ya? Eso se denomina asa del nervio hipogloso. Ven aquí, esto está muy bonito, ¿no? Entonces, de esta asa van a inervar a estos músculos, ¿ya? Ahora, para no recordar músculo por músculo, del asa cervical nacen ramos que van a estar destinados a la inervación de los músculos infraioideos. Así más fácil, ¿ya? Para los músculos infraioideos. Ahí tenemos el músculo homoioideo, vemos aquí el homoioideo, su vientre superior, su vientre inferior, ese es el homoioideo, ¿ya? Esternoioideo, esternoioideo, acá tenemos el músculo esternoioideo, ¿no? Y el músculo esternotiroideo, esternotiroideo, esternotiroideo. Miren, acá está para el músculo esternotiroideo. Entonces, del asa cervical nacen para estos tres nervios, para estos tres músculos que son infraioideos. Recordemos que los músculos infraioideos son cuatro, ¿no? Entonces falta uno. El que falta es el músculo tiroioideo, pero vemos, este músculo tiroioideo no está inervado por una rama que proviene del asa cervical, ¿ya? Eso tienen que tener cuidado. Cuando les preguntan
¿A qué músculos inerva el asa del hipogloso? Solo son homoioideo, esternoioideo, esternotiroideo. ¿Ya? Entonces, esa es la rama descendente que forma el asa cervical. Otra rama colateral tenemos el nervio del músculo tiroioideo. Acá tenemos, mira, este es el músculo tiroioideo, este es su nervio, ¿no? Es una rama colateral que nace del mismo nervio hipogloso, ¿ya? No del asa cervical. Otra rama colateral, nervios de los músculos hiogloso y estilogloso, ¿ya? Hiogloso y estilogloso. Acá tenemos para el músculo hiogloso y estilogloso, aquí, ¿no? Estilogloso. Y también tenemos para los músculos genioideo. Vamos a mirar de las espinas genis al hueso ioides, para el músculo genioideo, ¿ya? Genioideo. Entonces, esas son ramas colaterales del nervio hipogloso, ¿ya? Ahora, su rama terminal es distinto, ¿no? Miren, acá vemos cómo el nervio hipogloso por la base de la lengua y por el piso inferior, por la parte inferior, ingresa a lo que es a la lengua, ¿ya? Entonces, vamos a ver que sus ramas terminales inervan todos los músculos de la lengua, ¿ya? Los 17 músculos de la lengua. Pero acá vemos que distribuía ramos colaterales para los músculos vecinos, ¿no? Eso tienen que diferenciar cuáles son ramas colaterales y cuáles van a ser sus ramas terminales. Y recuerden bien el asa del hipogloso, ¿no? Y este músculo, el tiroioideo. Si les preguntan, digamos un ejemplo, ¿cuál de los músculos eh, infraioideos está inervado por el asa, no está inervado por el asa cervical? Pues será el músculo tiroioideo, ¿no? Porque este está inervado por el nervio hipogloso. Ahora, el asa cervical es igual del nervio hipogloso, pero es una distinción, ¿no? O sea, tenemos que distribuir sus ramas colaterales y propiamente del nervio hipogloso y ramas colaterales de lo que es el asa del nervio hipogloso. Ahora, entre sus ramas terminales del nervio hipogloso vamos a ver que están destinados a todos los músculos de la lengua, ya a todos los músculos de la lengua. Entonces, recordando los músculos de la lengua son 17 músculos, ya 17 músculos. Tenemos 8 pares y un impar, ¿no? 8 pares serían 16 y un impar serían 17. Entonces acá tenemos geniogloso, longitudinal inferior, hiogloso, palatogloso, amigdalogloso, transversal de la lengua, porción glosofaringea del músculo constrictor superior y el único músculo que es impar es el longitudinal inferior, ¿no? El músculo longitudinal inferior. Entonces, ahí es donde concluye el nervio hipogloso. Y bueno, eso es todo con relación a nervio onceavo par y doceavo par. Gracias.